Hola amigas y amigos, sean bienvenidos a esta 59ª emisión regular de El Irreverente, desde el estudio único de Locomoción TV en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Llegamos hasta ustedes luego de 125 días desde nuestro último encuentro por estos medios. Hoy no andamos con vueltas, ponemos el foco en la violencia estatal al palo. Desde el inicio del 2025 hemos visto cómo el aparato represivo no solo se aceitó, sino que salió del closet sin ningún tipo de pudor. No es solo el garrote, es el ataque a la memoria, la militarización de las calles y el asedio a quienes se atrevan a informar. Pasen y vean cómo se construye el nuevo orden de la intolerancia. Serán casi 45 minutos de acción ultraconservadora como solamente lo puede presentar nuestro excelentísimo señor presidente Javier Gerardo Milei. El jabo para los amigos, que no es el caso de este irreverente, y como cachetada de loco, ¡vamos a los informes! Las cosas pueden ensoñarse, lo que parece mucho a engañarse, pero pocas veces pareciera en la historia en que los organismos prefieren a cualquier otra cosa luchar por tener empleos en el área de derechos humanos del Estado. Ya vimos, y lo repetimos cada vez que podemos, que la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación representa lo mismo que una oficina de bienestar judío en el Tercer Reich. Una serie de oficinas públicas montadas sobre un centro de tortura, creyéndose desde ahí en el ombligo del mundo. Esa farsa titánica, repetido más de 1000 veces desde el Estado, incorporando a última hora nuevas gentes seducidas por ese Estado o por su dinero, y prestándose al juego de los traidores, de los desaparecedores y los negadores del privilegio y de la pandemia. Esa política de cuarta a la que llamaron inclusión. Votaron a masa. Quisieron marchar el 24 de marzo con los que pusieron en Plaza de Mayo la foto de Rucci y se arrepintieron de última hora. La unidad con el enemigo conduce nada más que a la derrota, y tal cual fue eso lo que pasó. Los fascistas de siempre, que desean matar a negros, villeros y zurdos, se van unificando alrededor de un nuevo discurso de odio del Estado. Tampoco es nuevo, la derecha, como podríamos llamarle a esta especie de subhumanos, siempre pero siempre necesita del Estado, y más que nada de sus elementos criminales para defender los privilegios de quienes les pagan los sueldos a estos sinvergüenzas. El problema es muy serio cuando los desclasados o siervos menesterosos apoyan ideas que no hacen más que enterrarlos y no les importa, ya que a estas alturas del mundo hasta estos orangutanes atarantados deberían entenderlo, pero no lo entienden y se te ríen en la cara como si el problema fuera nuestro y no generado por ellos para todos nosotros. Este cretinaje pretende solucionar el problema del hambre en el mundo, matando a otros que no son ellos y que mantienen a quienes ellos aclaman y sus privilegios. La vida y la muerte de los otros se definen en una escala de colores y en valores y principios altamente cavernícolas. Llegamos a finales de 2024 y resurgen los más atávicos odios de la ultra en sus formas más brutales, forjadas por un Estado que la fomenta y condecora, gente que reivindica a los represores y a la desaparición de personas en general. Durante estas fiestas hubo nuevas víctimas de los pepes, en este caso los pepes no serían peronistas, que se alinearon tras un asesino que transformó un tema vecinal en un homicidio. El criminal de barrio, devenido a héroe por unos sarnosos sociópatas, es el ex sicario federal o policía federal Rafael Horacio Moreno. El anciano justiciero para las escorias humanas, homófobas y racistas se sintió con derecho de matar porque se le dio la gana. Quizás guiado, no tenemos casi dudas de ello, por la siniestra política de penalización de la pobreza, el color de piel oscuro y toda esa parafernalia de clichés medievales que llevan a ineptas prejuiciosas como Patricia Bullrich al Ministerio de Seguridad, cuando solo nos hace reír por los falsos positivos que genera, que son de los más ridículos de la historia. El asesino, el viejo gatillero de Lomas del Mirador,
Actuó con seguridad a sabiendas de que iban a haber 1000 justificativos por el hecho de ser del palo, pero esta vez del club de fan de la segregación estatalmente inducida de los partidarios de Javier Milei. A continuación les brindamos 57 segundos en los que se ve la barbaridad del crimen del colectivero de Lomas del Mirador, lo que parece ser la primavera de las criaturas más retrógradas que se puedan conocer. A mí gordo la chota, no me saques un fierro a mí, yo la toco con un fierro. No me saques un fierro a mí no me saques un fierro. ¿Qué me viene a sacar un fierro, boludo? ¿Quién te cree que sos? No, ¿quién te cree que sos? ¿Quién te cree que sos? ¿Quién te cree que sos que me sacas un fierro? Pero tú no. No soy policía. A mí chupa la prisa, yo también soy policía federal. ¿Cuál es tu policía federal? ¿Qué me viene a sacar un fierro? Soy federal. A mí yo también soy la federal. A ver si le recorta pelota. ¡Fíjate, Karina! ¿Llamá a la policía? ¡Fíjate! ¡Llamá a la policía! Ahora sabés. ¡Llamá a la Como les mostramos en informes recientes, hay otra primavera de liberaciones de viejos represores, algunas legales y otras tomadas de plano, como la del represor que les brindamos a continuación. Vamos a las siniestras imágenes. Ya como tengo yo, no me que tengo miedo, boluda. No me que tengo miedo. A vos te tengo miedo. Pero ¿qué te voy a tener miedo? Agradecer que estoy en cana. Si no te cago a trompada. No, boludo. Pero vaya a ser asesinos de mierda. Montoneros asesinos de mierda. Montoneros. Tenemos organismos de derechos humanos que se están dedicando a defender el empleo público en su área. Abrazan la ESMA y llevan a curas a bendecir el lugar. Una cosa realmente de locos. Algunos organismos que parecían serios terminan aliándose con unos desfachatados mafiosos peronistas nucleados hoy en el sello de goma Unión por la Patria. Pretenden monopolizar una lucha, cambiando la historia reciente de forma tan burda que les permita la unidad con la Iglesia, con el peronismo y, si es posible, con los testigos de Jehová, si ese grupo les permitiera acceder a los recursos del Estado. Se atrincheran en el mismo Estado para, o que dicen, defender lo único que todo Estado trata de destruir, que son los derechos humanos. En este campo orégano, la ultra se va amontonando para imponer sus recién rejuvenecidos clichés jurásicos. Vuelven a demonizar a todo lo que pretenden aniquilar o exterminar, que sería más o menos la mayoría de la población mundial, pero que no sean ellos mismos. Los parapoliciales de la ultra no tienen limitaciones éticas en la violencia sobre los masacrables pobres, defendiendo las panzas llenas de quienes los desprecian, ajustan y ejecutan. Diría Serrat, ha de haber gente para todo. Como verán, el estado de las luchas de mujeres, diversidades, desposeídos, ambientalismo, indigenismo es calamitoso. Carecen sus propios holgazanes actuales de toda idea de lucha, no les caen bien, les molesta y les molestan los luchadores como los que hoy judicializan en el Valle de Punilla, en Córdoba, por combatir el fuego. Ya saben, nosotros siempre vamos a estar con los que luchan y no con estos sinvergüenzas antes mencionados que odian más a estos luchadores que al trabajo y a la dignidad. Estos muchachos de Córdoba que estereotipamos poniéndoles un hoodie y llevando baldes de agua, pero también han visto que la policía pareciera avivar más el fuego y perseguirlos a ellos. Pero el problema no sería ese, el problema es cuando le recomiendan a estos jóvenes aceptar una probation por hechos que no solo no cometieron y que si los hubieran cometido hay que ver en qué circunstancias y cómo. Así están las cosas y esto hace
que algunos ultramontanos se sientan con derecho a todo mientras permea la corrupción a la lucha. Con este frente de amigos seguramente no hacen falta ningún tipo de enemigos, porque este tipo de amigos parecen serlo solamente de lo ajeno o de los fondos públicos. En esta situación la ultra saca a relucir su espanto móvil encabezados por la rockstar de la violencia estatal, doña Patricia Bullrich. Los parapoliciales del nuevo régimen salen a postear lo que sea, total, las leyes serán siempre para los zurdos, los negros y los villeros, como nos llama esta gente a todos los demás, que no somos ellos y más precisamente sus jefes. Los parapoliciales son todos iguales, aún los de la ultra como los del kirchnerismo en su momento, capaces de escribir cualquier cosa y de tirar cualquier porquería y lanzarla al aire sin ningún tipo de vergüenza. Algunos podrán preguntarse si esta muestra de odio es verídica. Tratamos de elegir una de las menos duras de todas las que hemos visto. Les podemos asegurar que lo es. No te preguntes si es muy grave, mejor júntate con otros y comenzá a desarrollar alternativas de lucha, ya que de arriba no va a caer ninguna, como lo hemos visto en este mundo plagado de traidores a la lucha. Mientras vemos una y mil veces las imágenes del indefinible atropello del gobierno nacional sobre la memoria de un pueblo, volvemos a ver lo que el Estado en su eterna perversidad, la pinten como la pinten, burocratiza todo, a unos cerebros de quienes suponen que porque tienen el poder pueden hacer lo que se les dé la gana, deben entender que no todo está permitido. El derribo del monumento dedicado a la memoria del escritor muestra que el odio siempre hace rutas pisoteando todo. La eterna excusa del tránsito de vehículos, que es la única libertad sagrada y para quienes los que detentan el poder del Estado dispongan que son esas y todas las libertades. Ojo, entiendo que lo odien, un ser de una calidez humana y profundidad única es un pésimo ejemplo para esta especie de sociópatas. Aún así, hasta como él mismo dice, desde las antípodas del pensamiento de Bayer, el periodista Babi Checopar fustigó al gobierno, que aseguró votar por este macabro hecho. Dicen ser las huestes del progreso, tienen las ideas de los años 20, pero del milenio pasado. Se puede esperar esto y mucho más, y aunque ni se dignaron a excusarse, supongo que no lo harán, porque para ellos no fue un error. Han recibido un duro golpe con la sola difusión de estas imágenes, que son la muestra de un régimen muerto de miedo de que ejemplos como los de Osvaldo Bayer permanezcan. Todo hombre íntegro es al Estado un inminente peligro de dignidad. Imagínense lo que es para ellos un anarquista intachable como Bayer. Aún pasado unos años de su partida sigue golpeando, y estamos seguros que lo que derribó la ferocidad del Estado, el amor del pueblo, lo volverá a poner en su lugar. Un consejo: detengan la topadora, que las ideas son autoinmunes y seguro tendrán que lamentarlo tarde o temprano. Sin embargo, parece que no se pueden detener, pero de a poco van recibiendo sosegates populares, lo sepan asumir o no, poco nos importa. Solamente lograron que Bayer esté como nunca antes y nuevamente los derrotó. Cuando pensábamos que este gobierno ya no se daba cuenta de nada, suponemos que han tomado nota de la gravedad del hecho de atentar contra la memoria de Osvaldo Bayer. El gobierno, y en especial su verborrágico vocero o bocón de Estado, Manuel Adorni, en la conferencia de prensa del día 27 de marzo no solamente no mencionó nada sobre el particular, sino que los periodistas acreditados tampoco preguntaron nada. El presidente Milei, hasta el cierre de esta nota, ni siquiera pareció registrar que el tema haya existido. Se dieron cuenta de su suprema burrada y prefirieron hacer como que nunca existió esta batalla. Aceptaron por fin que la memoria de un grande es más fuerte que cualquier Estado, y sus topadoras fueron mínimamente inteligentes para sacarse del foco de esta pelea. Informar raudamente que Vialidad Nacional repondrá el monumento y salir de esto lo más rápido posible antes de que algún imbécil lo arruine. Y ese imbécil iba a aparecer. De entre sus fanáticos y reflexivos iba a surgir la voz profunda, la que dice la verdad que los demás no se atreven a admitir. En su excitación por sentirse el candidato de la Libertad Avanza para la gobernación de la provincia de Buenos Aires, lo puso en modo respuesta rápida, grosera y que no haya que pensar mucho. José Luis Espert, en su rol de imbécil o borrachín que dice la verdad, se despachó con un tuit que suelta: Bayer se la pasó puteando al prócer de Julio A. Roca, gracias al cual la Patagonia es Argentina.
Mirá cómo terminó el monumento a Osvaldito, volado de un plumazo de Santa Cruz. Todo vuelve, estasis. Se imaginarán que un tipo como Spert, capaz de asegurar desde su lugar de maestro de ciruela, que 20 menos 14 son 11, no le vamos a pedir más cosas que lo que alguna vez le contaron que podía usar para chicanear a Bayer. Como buen fascista se autopercibe genial, pero todo el gobierno lo dejó solito como a Tejero, haciendo el mejor de los ridículos. Diputado Spert, si quiere saber usted qué es ser libertario, léalo a Bayer, a ver si así con unas cucharadas de saber se le quita lo burro. Pero sabemos que no quiere saber, con el prejuicio y la violencia de Estado le basta y sobra para hacer feliz su leprosario mundo, aquel donde el odio es ley y pensar no es opción. Se lo contamos cuando se confirmó, y para no desmentirnos, el ministro de Defensa de la Nación, Luis Petri, blanqueó que las Fuerzas Armadas andarán molestando y hostigando civiles a los cuales el Estado les pondrá los nombres lapidarios de narcos o terroristas. Un Corinthians del siglo XXI, en la mira de los fusiles del ejército argentino no habrá tropa invasora, sino civiles a los que dicen proteger. Una farsa siniestra, la del ministro Petri. Ya la resolución ministerial era un auténtico asco. La explicación del ministro linda con lo nauseabundo. Milicos en función policial son el acabose. La vida de los ciudadanos pende del hilo de que los inútiles y siniestros militares supongan que vos sos algo o que no lo sos. Vamos a las imágenes. Para defender a los argentinos tenemos que utilizar todos los recursos disponibles que tiene el Estado. Por eso anunciamos la concreción de la Operación Roca, donde vamos a desplazar a nuestras Fuerzas Armadas para que coordinadamente con las fuerzas de seguridad puedan custodiar y controlar nuestras fronteras. Y lo van a hacer con el equipamiento, la capacitación y las normas imprescindibles para que puedan, entre otras cosas, aprender a delincuentes, aprender a narcos, aprender a terroristas, pero también poder repeler una agresión cuando así lo sufren. Desde el primer día trabajamos con el presidente de la Nación, con Javier Milei, para fortalecer a nuestras Fuerzas Armadas. Pero fortalecer a nuestras Fuerzas Armadas no solamente significa acompañarlas, no solamente significa reivindicarlas, sino también hacerles cumplir con el rol que la Constitución y la ley les otorgó, la de defender a todos los argentinos. Sin lugar a dudas el gobierno está decidido a lanzarse a un asedio al Alcázar contra el que se venga, pero últimamente y principalmente contra la prensa en su conjunto. Su búsqueda constante de enemigos a los que privarlos hasta de la palabra hacen que la libertad de expresión siga siendo en la Argentina algo por lo que peticionar y ahora hasta rogar. Para la prensa argentina es Milei o muerte, no habrá perdón ni tolerancia para nadie que no crea en Jabo y Santi, su profeta. Tal el carácter autoritario de este gobierno, que lleva el crecimiento de la violencia estatal contra el pueblo a tasas chinas, que todos los días le llegan reclamos por coartar la libertad de expresión y son motivo de mal ejemplo en el mundo que llaman democrático o libre. No somos el equipo de El Irreverente, los que lo afirmamos, a cada acción agresiva contra los medios la acompañan retweets de autobombo para policial al servicio del presidente de la nación. Cada tanto, Milei los habilita a que salgan a linchar gente de prensa que no se someta a su crido infame. Las inverosímiles explicaciones del incidente en el cual el muy devaluado Cardenal Richelieu es justificado por una banda infame de repetidoras y focas aplaudidoras que reíte del kirchnerismo, una crueldad y un odio al otro inusitados, propios de quienes en el poder se creen que pueden pisotear lo que sean porque son los que mandan, los que ganaron una elección. La paranoia de quien ve un enemigo en cada mortal, todos están conspirando contra ellos, todos están equivocados, salvo ellos y todos deben ser castigados tarde o temprano por Milei. Para ellos, el otro es una bestia a la que hay que domar, someter y decirle que es para su bien y en defensa de su libertad, aunque no la vean ni en figuritas. Desde ese lugar de salvajismo, el Estado y sus paracos se paran para responder a los infieles, a los otros, a los que sacrificar rol que hoy le toca en el estereotipo del poder al periodismo. Hace 2 meses el diario La Nación confirmaba aún para el público de la derecha que los operadores de Milei en las redes tienen alias, nombre y apellido. Santiago Caputo coordinó tras de sí, en su carácter de que selló del Estado argentino, a un grupo de pajarones que parecen ser la creen de la creen de les paraques de la ultra. Para términos grieteros sería el máximo de Milei, jefe de la cámpora libertaria, más o menos, ponele.
juegan el mismo rol de parapoliciales que los medios financiados por el peronismo durante la pandemia. La única diferencia con sus predecesores es que estos últimos sentían alguna culpa de vez en cuando, los actuales suman méritos por ser farsantes, cobardes e impresentables a la vez, muchas veces recargados de homofobia, racismo, xenofobia y demás calamidades. Picapleitos que a veces logran que a los más imbéciles de ellos los ataquen y suponen que eso está bien. Un bosquejo mínimo de esta tropa infame del sistema en redes, y no sabemos si hay más, tendría como principales referentes a Juan Dou, el Gordo Dan, Fran Fija, el Trumpiza, Escuela Austríaca de Economía, Traductor Te Ama. Todas estas personas y cientos más pueden mostrar que además de su estupidez, tampoco tiene límite su audacia. Piensen que son modelos básicos y no hay que pedirles mucho, son jóvenes y fascistas, ya sabemos qué esperar de ellos. En su rol de nenito de los berrinches de Estado, ya que no se le conoce más actividad que la de generador de escándalos, rol cuya arbitrariedad resulta más que peligrosa ya que tarde o temprano acaba con la libertad o la vida de civiles. No sabes qué es realmente del Estado, pero siempre que haya un atentado contra la libertad de prensa este tipejo está ahí como actor o promotor. No sabemos que del gobierno de Milei sigue con su gira de ataques a la prensa, siendo defendido siempre por el presidente y de allí para abajo todo su vasallaje a sueldo del Estado. Esta vez la víctima de Caputo fue un fotoperiodista en el acceso al debate de la ciudad, el 29 de abril. El fotoperiodista le sacaba fotos, algo que suelen hacer los fotógrafos por lo general, cuando detonado, sin ningún motivo, tomó la credencial del cronista, la fotografió y demás guarradas inadmisibles en cualquier qué sé yo, de Estado. El prontuario reciente de Caputo incluye interrumpir una entrevista presidencial y amedrentar al reportero en cuestión. Apretar al diputado radical Facundo Manes en el mismo Congreso de la Nación. Lanzar campañas con sus paraques de la ultra para cazar y amedrentar a quien no le caiga en gracia a él o a su jefe. El no sé qué de Estado siempre ha sido un payaso, un creído con poder y que representa lo más represivo e intolerante del Estado, es claramente más peligroso que un chimpancé enojado con boleadoras. A continuación les brindamos el registro del destape sobre el particular. Vamos a las imágenes. ¿Tengo nada para decir? Vas a ayudar. Expectativa para hoy. Permiso. Pará. Santiago, pará. Una limpita, Santiago, pará. Santiago, ¿no hablaron? A media tarde del 30 de abril, el vocero presidencial, Manuel Adorni, ante la requisitoria de un periodista de MDZ le dedicó un minuto a justificar de manera inconcebible a Santiago Caputo, dando una explicación ridícula de las intenciones del no sé qué del Estado. Pero no nos crean a nosotros. Vamos a las imágenes. A ver, a mí me parece que si vos me sacás una foto a mí, estoy en todo mi derecho, tenga o no una cuota de poder en algún lugar en sacarte una foto. Y de hecho el asesor Caputo le sacó una foto, quería saber quién era el periodista porque quería efectivamente ver si había salido bien o no en la foto. Y me parece que está bien. Era un lío muy grande de fotógrafos y de periodistas. De hecho, a mí, sin quererlo, por supuesto, me han empujado, me han golpeado con un micrófono. Yo soy vengo del palo de ustedes, pero y entiendo que esas situaciones muy desordenadas ocurren. Era un ámbito donde había mucha gente y donde, es cierto, había un poco de desorganización a la entrada y a la salida del lugar. La verdad que fue una situación muy incómoda para todos, pero la intención de Santiago era efectivamente ver cómo habían salido las fotos, nada más. En su odio a los trabajadores en general, el presidente de la Nación, Javier Gerardo Milei, emitió un tuit en el que, hablando de otro tema, más específicamente de la denuncia falsa de un parapolicial rival, dio la chance de acuñar una frase, una orden, una habilitación a sus violentos a dar rienda suelta a su odio.
Tituló su tuit con un aberrante grito que dice: no odiamos lo suficiente a los periodistas. Pocos minutos antes del Día Internacional de la Clase Trabajadora, el presidente lanza esta campaña de odio. No hace falta interpretarlo, ya que es evidente lo que se busca y a quien desde el poder se estigmatiza. A continuación les leeremos el aberrante tuit de Javier Milei. No odiamos lo suficiente a los periodistas. Aquí ponemos en evidencia al gran mentiroso de Brancatelli, quien ha mentido diciendo que Petovelo se quedó paseando en Roma, siendo que la misma estuvo sometida a una intervención quirúrgica. Defiendan estos periodistas. Chao. Como sea, el presidente Milei lanzó una habilitación al odio a los periodistas, acompañada de una retahíla de tweets vergonzosos insultando a cuanto miembro de la prensa no justificara a su no sé qué de Estado. Las repetidoras parapoliciales no pararon de repetir la guarrada presidencial, y para coronar una declaración formal de guerra al cuarto poder se mandó unas preguntas retóricas que ni profesora normal de la dictadura se animaría a repetir. Nuevamente el estilo vigilante del decilo en voz alta, así nos reímos todos, es el que elige el presidente para tomarnos por idiotas con sus ideas jamás pasadas de los años 20, pero del milenio pasado. Concluye, evidentemente afectado, que es fotofóbico, algo muy extraño tratándose de un personaje público, que no puede acostumbrarse a los fotógrafos. Es prácticamente un popurrí de mentiras amontonadas, un vano intento de control de daños en medio de una declaración formal de odio, de guerra, contra el llamado Cuarto Poder. Evidentemente, la ONG que monitorea de alguna manera la libertad de prensa en el mundo, Reporteros Sin Fronteras, emitió su informe en el que la Argentina y más precisamente el presidente Javier Milei son vistos con mucha preocupación. El informe pone a la Argentina siempre pegado y relacionado a las políticas de los Estados Unidos, tanto que afirma que el presidente Javier Milei estigmatiza a los periodistas y desmantela los medios de comunicación públicos. El informe le dedica un párrafo aparte a este tema que reza: la gran mayoría de los países de América, 22 de 28, registran un descenso en su indicador económico. En Estados Unidos, 57º, el segundo mandato de Donald Trump está provocando un alarmante deterioro de la libertad de prensa. En Argentina, 87º, el presidente Javier Milei estigmatiza a los periodistas y desmantela los medios de comunicación públicos. Si se sigue el link de Argentina en el informe, aparecerá un texto con una bajada que sintetiza cómo es y cómo se ve el gobierno argentino sin el maquillaje de los medios adictos. Aseguran que atacan a prensa por todos los medios, hasta los económicos, precarizando la profesión de investigar e informar. Reporteros Sin Fronteras afirma que las injurias, la difamación y las amenazas por parte de la administración de Javier Milei hacia los periodistas y los medios críticos son una constante desde su llegada al poder. A ello se suman políticas que agravan tendencias ya existentes anteriormente, como la fuerte concentración de los medios y la opacidad de su propiedad, así como la precarización del oficio de periodista. Las centurias de Milei, cuando el León los convocó a una patriótica cruzada, no se pudieron ni se les vio negarse mucho. Es más, les otorgó Milei las patentes de corso, y estos mentecatos se las tomaron en serio. No podemos pedir mucho de gente que es fanática de alguien de los de arriba, solo podemos esperar que sean unos mercenarios de los más repugnantes. Y en eso se empeñan los legionarios de Milei, en ser tan irreflexivos como agresivos, contando con que las fuerzas de seguridad del Estado los protegen. Provocan como el imbécil de Franfi Happy, se van a esconder detrás de Oliván por temor a que Beliboni les enseñe buenos modales, cualidades de las que carecen. A la cabeza de estos valerosos guerreros mileístas está el gordo Dan, que a todas las cualidades de Franfi Happy se pone en más botón de todos y sale a pedir que meta en cana por decreto a periodistas, como hizo Alfonsín. No vamos a discutir la parte histórica, ya que es una burrada de estas gentes a todas luces. Pedir que metan en cana periodistas y estas gentes nos citan a Jefferson, se dicen liberales y colaboran de buen grado gratuitamente o no, no lo sabemos, con el Estado. Son fascistas, lo quieran blanquear o no. Se ven, se aman y actúan como tales. Si para esta gente Benedetto Croce es el 4 de la Juventus, todas las ideas de la libertad, como suelen llamarlas, les llegaron de noche.
Son liberticidas, estatistas y parapoliciales, son el nuevo peligro para la convivencia pacífica de principio y mínima humanidad que, por cierto, esta gente ve como debilidad e irrespeta, como cosificar los derechos humanos, son la cría de última generación del linaje liberticida del múltiple golpista capitán ingeniero Álvaro Alzogaray. Seguirán día a día los episodios de la saga de terror a la que el presidente de la nación la reaviva cada vez que puede y por sus redes sociales. Cada día inventarán un enemigo y, como decimos siempre, ningún poder se autolimita de violencia, los límites del poder serán siempre los que el pueblo le imponga. No van a parar y hasta el más egoísta de los mortales debería pensar que el próximo es el mismo. Así, pues, que cada cual actúe. La ministra de Seguridad de la Nación, luego de haber militarizado todo el país y otorgar facultades de intromisión en la vida de los ciudadanos extraordinarias a las fuerzas federales, se pone a perseguir inimputables por televisión. Sí, un peronista expresidiario e imbécil llamado Joel Pesci quiso buscar 5 minutos de fama y mostró de qué está hecho el kirchnerismo, bravuconeando, arrugando y dejando solo al idiota. Hermosa lealtad peronista. Pero en esa cosecha de imbéciles irreflexivos, se le hace fácil a Patricia Bullrich y a los parapoliciales como Trebuch la caza de opositores. Caen por idiotas por querer ser héroes de la alcahuetería. Las barbaridades de un gobierno que se pasa por las partes todos los derechos humanos no es menor. Tienen el poder y odian tanto al estado de bienestar, tampoco nos creemos esa farsa, que pretenden que el estado de malestar se traslade a los civiles y lo acepten sin chistar. Tan antiguo como la Roma antigua, tan letal que da asco, y aún no resistido por nadie, ni siquiera por el peronismo que dejó solapa a quien creyó ese estúpido oxímoron de lealtad peronista. De nuevo la Iglesia llamando a sus imbéciles al martirologio peronista. Una desvergüenza en pleno siglo XXI se siga teniendo que sostener a los ministros de culto con la que es de todos. Además de cansarnos, aún no se han expresado sobre su rol en apoyo a cuanta dictadura se le cruzó. Para defender jetones es mandado a hacer, pero para sostenerse sus creencias con su dinero no se dan ni por aludidos. No es retomar la causalidad, ya que los reos y las reas ya están cumpliendo condenas, pero mientras los medios te distraen con Cristina y su show de diva, el Estado sigue afilando los métodos represivos y el caso de este inimputable demuestra que esta gente no tiene límites. Si no es un idiota, sí es un delincuente recientemente liberado, merecía serlo. Como sea, Bullrich recurrió al carpetazo usando la expresión de un inimputable e interpretándolo como una grave amenaza. No es nuevo todo esto en el gobierno de Milei, pero no nos deja de dar asco cada vez que pasan estas cosas. Están aplicando todas las enseñanzas que les dejó el kirchnerismo en métodos represivos en la pandemia y las han vuelto en su contra, garantizando además el silencio peronista, ya que el pasado muy reciente los condena en ese sentido. Bullrich, funcionaria de esa seriedad, pretende demostrarse efectiva y feroz cuando sus acciones mueven a risa. En el mejor de los casos, si hablamos de que esta señora ya tiene historia de arruinarle la vida a pobres inocentes como en Mendoza y negar todo después. Ya no niega, no parece necesitarlo, al parecer también porque el pueblo le perdona todo. Su método fue simple y básico: ver los canales de su riñón y esperar que los desaforados del peronismo hagan lo suyo. Solo tenía que esperar con snacks, un buen vino y el celular a mano a que algún imbécil soltara un vendaval de idioteces y poder detenerlo con celeridad. Mientras la mayoría de los medios están tratando de ver la tobillera que se tuvo que poner la rea detenida en San José y Humberto Primo de esta ciudad autónoma, en el Ministerio de Seguridad se sentaron a esperar que algún inimputable de los empleados pagados se vaya al demonio y que lo repita, y si el imbécil da su nombre sería óptimo. Solamente tuvo que poner un par de retenes en la Richieri a la altura de Mercado Central y la magia se produjo. Esteban Trebuch, paraco de la Ultra de la Nación Más, se dio la tarea de ubicar entre los estatales más oligofrénicos de esos que se suponen impunes, los que pondrán en toda su barbaridad. A las 11:46 le llegó un chorlito caído del catre con ánimos de guapo, asegurando que iba a matar a Milei, el infeliz de nombre Joel Pesci, que se identificó como tal con su nombre y apellido y a la vez como idiota matriculado. No podemos resolver que por ser un delincuente al servicio del kirchnerismo tiene impunidad
o espera que por débil mental lo declaren inimputable. Lo último sería lo más lógico. Vamos a las imágenes. ¿Quién pertenece al vehículo ese, por favor? No vamos a matar a Milei, al hijo de mil. ¿Cómo? Ah, qué bien. ¿Cómo que dijo? ¡Pon el micrófono! Tardo, hijo de puta. Vende patria, hijo de puta. Andá ahí, acá, Joel Pesci. Bueno, aquí escuchamos. Bueno, pará. Acaba de cometer un delito. Increíble celeridad para caerle al tipo inmediatamente, luego de salir al aire en La Nación Más. Increíble la coordinación, algo para lo que la ministra de Seguridad no tuvo que ni moverse de su sillón ni dejar de lado los snacks. Todo celebración para Doña Pato. A segundos del tibatazo de Trebuch, la Policía de Seguridad Aeroportuaria se abalanzó sobre el convoy de Ezeiza, que seguramente su costo lo pagarán los vecinos del municipio de Esteban Echeverría. Le retuvo el documento y demoró a la todas luces inimputable de Joel Pesci. Todos los resortes del Estado para caerle encima a este señor que tomó una muy mala decisión. El gobierno necesitaba un ejemplo y lo obtuvo del regalo de la incontinencia y la sensación de impunidad de quienes quieren inmolarse como mártires del fanatismo. Patricia los esperó sentadita y en pocas horas cayeron para que Pesci pueda salir en cámara yendo preso por amenazar ridículamente. Así están las cosas en el país. La ministra de Seguridad es una liberticida y llevará sus métodos a extremos porque, como siempre decimos, si un poder no haya resistencia, prosigue su camino. Por el momento no vemos ningún tipo de resistencia y en el futuro solamente seguirán los despojos a las libertades públicas mínimas de una convivencia pacífica. Joel Pesci, orgulloso de su estirpe de desubicados del mundo, salió a buscar a los de TN para hacer su descargo y terminó dándole servida a toda la prensa su incriminación. Este señor debió pensar que no resiste ni medio archivo ni prontuario y debió cuidarse, pero parece que no puede evitar de ninguna manera ser un infeliz al servicio de gente que lo dejó de a pie. Fue desde la victimización a justificarte y al final, como buen Gurka, no pudo evitar lanzar amenazas. Y sí, el infeliz piensa que es un héroe, pero el silencio kirchnerista sobre el particular lo dejó mal parado, detenido en Ezeiza, sin actos de reivindicación de parte de esos compas. Una historia tristísima. Vamos a las imágenes. Buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día, mi nombre es Joel Pesci. ¿Qué fue lo que pasó? Porque, a ver, decime si estoy equivocado. ¿Te retuvieron el documento? Me retuvieron el documento porque yo salgo en un noticiero diciendo Milei, hijo de puta, puteo, bronca como todo argentino. Esto fue recién. Todo lo que estamos pasando, que no hay trabajo, no hay una mierda. Y me expreso y le mandan una orden a la policía que me detengan a mí por faltar respeto a Milei. Y me retienen el documento y me quieren hacer una causa ahora. Confío en vos, decime si estoy equivocado. Sí. Dijiste algo así como, lo vamos a matar. Sí, hijo de puta, no sé si dije lo vamos a matar, no me acuerdo bien. Pero dije en un momento de bronca, lo dije como expresándome de la bronca que tenemos todos los argentinos, creo que muchos como yo hay acá. No soy yo solo, hay un montón que tiene un montón de bronca. Me expresé, capaz que me expresé de una manera mala, aunque no me tenía que haber expresado porque no sé, habla bien, pero mandaron una orden que me detengan y que me hagan una causa. ¿Sos consciente que es posible que en cualquier momento te lleven demorado, por lo menos? Pueden llegar a llevar demorado, supongo que sí, pero no entiendo por qué. Igual no se va a ir nadie acá. Si me quieren llevar demorado, van a cortar la ruta a todos los gente. Porque ¿sí? Creo que no nos merecemos que nos traten así. Ahora no nos podemos expresar en la Argentina. No nos podemos expresar. Milei, ¿cuántas cosas dijo de los argentinos? Pararon todos, la columna, las camionetas, los micros, por esto que te está pasando a vos. En el actual panorama, los planes represivos del gobierno con la principal oposición, domesticada después de sus actividades subnormales y parapoliciales en la pandemia, avanza sin piedad contra todas las libertades públicas sin costos a su cargo. Una izquierda del sistema que está cada vez más integrada y parece encaminarse irremediablemente a algún tipo de fiasco de frente popular con el peronismo. La desvergüenza impera y el gobierno en ese departamento supera todo lo conocido. Milei dijo que venía a acabar con el Estado y, como lo han hecho históricamente, usan al Estado para acabar con toda disidencia. Les está resultando y por eso celebran con 2 personas mirando la tele que tienen a raya a quienes no pueden
ni hablar de ciberpatrulla, ya que de hecho lo fueron. Mientras se entretenían con si le ponían o no le ponían la tobillera a la red oligárquica, las medidas contra la civilidad, única garantía de los ajustes en marcha, seguirán en la misma y cada vez más violenta senda. En definitiva, el pueblo tiene la última palabra y su silencio suena fuerte, muy fuerte, a complicidad. Karina Gate, el latrocinio más inhumano. Desde el 19 de agosto, se han conocido a través de Carnaval Stream audios filtrados, ponele, sobre un esquema de corrupción que atañe a todos los niveles del Estado, ya que la hermana del presidente de la nación es mencionada por Españolo, el filtrado, como jefa de un esquema de corrupción y menciona a Eduardo Lule Menem como otro involucrado en el mismo. Para quienes quieran ver más sobre el tema les recomendamos bajar los audios surgidos, más los que van surgiendo, porque el 25 de agosto se conocieron más audios que aún estamos pudiendo procesar. El nivel de detalle es increíble, pero lo que les recomendamos a quienes quieran a escucharlos en el sitio de stream mencionado. El fastidio que plantea Españolo se puede resumir en una frase: Karina es una mina que hacía tortas, tiraba las cartas y hoy maneja todo esto. Los audios la sugieren como beneficiaria de un plan de corrupción en la compra de medicamentos para personas con discapacidad y la mención que todo tiene un 3% de retorno para Karina Milei. ¿Quién es este funcionario cuyos audios filtrados denuncian al gobierno? Diego Españolo se dio a conocer cuando el 30 de mayo, con total desparpajo le lanzó a familiares de niños discapacitados: si tuviste un hijo con discapacidad, el problema es tuyo, no del Estado. Lo más grave es que este señor ocupaba el cargo titular de la Agencia Nacional de Discapacidad. Tal como no fueron aisladas esas declaraciones del funcionario, también el gobierno salió a bancarlas, más que esconderlas, a pesar de lo repugnante de la posición en sí misma. Desde ese lugar, Españolo cometió cosas indecibles contra las discapacidades y esta política sigue siendo hoy la del gobierno. Como sea, lo que se oye allí es gravísimo y se supone que habría más audios y algunos medios parecen extorsionar con tener hasta videos. El personaje es repelente, pero podemos inferir de allí muchas de las cosas malas que este gobierno pretende esconder. Deberíamos agradecerle por darnos un mapa de cómo rastrear la corrupción en el gobierno al que le sirvió de cruel burócrata y hoy pasa a ser fusible. La reacción presidencial: todo lo que dice es mentira. Durante su fallida caravana en Lomas de Zamora, ante la requisitoria periodística sobre el particular, el presidente dijo de Españolo: todo lo que dice es mentira y lo vamos a llevar a la justicia y vamos a probar que mintió. ¿Qué piensa de lo que se está diciendo de los audios de Españolo? ¿De los audios de Españolo? Que todo lo que dice es mentira y lo vamos a llevar a la justicia y vamos a probar que mintió. No esperábamos que aceptara ni la culpabilidad propia ni la de su hermana, pero subió la apuesta diciendo que a Españolo lo llevarían a la justicia. Suena más a bravuconada televisiva que a acción concreta para evitar o intentar evitar el impacto que seguro tendrá esto en la campaña electoral en la que el presidente se involucró personalmente. El vocero presidencial trató de unificar la respuesta del resto de la banda. El jueves 28, en su habitual encuentro con la prensa acreditada en Casa Rosada, el vocero presidencial salió a plantear la posición oficial del gobierno sobre la cuestión, lo que será el criterio unificado del esparaqués de la ultra. En su referencia al tema, Manuel Adorni argumentó: acción inmediata del gobierno. Destacó que el gobierno, al enterarse del tema, inició una auditoría, designó interventor y desplazó al funcionario a cargo, por Diego Españolo. Rescatando a quien se pueda, el vocero salió a defender a los Menem asegurando que tanto Martín como Lule dicen no tener vínculos con la ANDIS. La ocasión electoral como motivo, el vocero en su básica ironía dejó caer que no es casual que estas cosas salgan a la luz en tiempos electorales. Es el argumento más débil del mundo y tan refrito que al mencionarlo todo se tiñe de sospechas aún más. Pero no nos crean a nosotros, que Adorni mismo oficialice las excusas. Vamos a las imágenes. A raíz de los audios de público conocimiento que se difundieron durante la última semana, cabe hacer algunas aclaraciones. El gobierno nacional apenas tomó conocimiento del tema, inició una auditoría interna en la Agencia Nacional de Discapacidad, designó un interventor y desplazó al ex titular que está siendo investigado por la justicia. Además, tanto Martín como Eduardo Menem aclararon que no tuvieron vínculo alguno con las contrataciones de la Agencia Nacional de Discapacidad,
No es casualidad que estos audios, que presuntamente fueron grabados el año pasado, salgan a la luz a 2 semanas de las elecciones de la provincia de Buenos Aires. Terror electoral en La Libertad avanza por el Karina Gay. El gobierno, lo quiera o no, ha quedado severamente dañado, no solamente por estos audios, que no son hechos aislados y que explican la repugnante política de ataque a los más vulnerables que desarrolla día a día. Una figura central del gobierno y del presidente como Karina Milei no tiene reemplazo ni es alguien que pueda pagar la cuenta. Deben mantenerse apuntando contra Españolo sin dejar que se mire a los costados y mucho menos a el jefe. Se los ve bastante acorralados, no pudiendo negar que el golpe fue durísimo y que no se sabe las consecuencias que tendrá a pocos días de las elecciones. En cuanto a la imagen presidencial, podemos decir que se ha visto afectada, tanto que un sondeo de opinión afirma que el 59,3% de los consultados responsabiliza a Karina Milei por los hechos, justamente a la que armó al antojo de su familia y amigos las listas para el 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires. Se dejó saber que varias bancadas opositoras han pedido crear una comisión investigadora parlamentaria sobre el particular. Definitivamente, el gobierno enfrentará horas aciagas y una debacle electoral que puede dejarlos expuestos en medio del ajuste que insisten en aplicar, a riesgo de perderlo todo. Y por ahora llegamos al 29 de agosto de 2025 y el panorama es un Estado que reprime, que militariza y que en medio del ajuste no descuida el retorno, pero esto es solo la mitad de esta historia. Lo que pasó de septiembre de 2025 en adelante, la selección de la infamia más reciente, se lo contaremos en la próxima emisión. El silencio suena a complicidad, nosotros preferimos seguir gritando. Nunca Estado, jamás patrulla, que se vayan todos, que no quede ni uno solo. Hasta aquí llegamos con esta 59ª emisión regular del Irreverente, la cual esperamos haya sido de vuestro agrado. Sin otro particular, será hasta la próxima, amigas y amigos.